En tierras alicantinas, o como algunos las denominan en valenciano, la millor terreta del Mont, se puede encontrar desde paisajes casi desérticos hasta rincones en los que el agua es la protagonista y los acerca más a los Pirineos que al Levante español. En verano, Alicante destaca por sus playas y su buen clima, pero en invierno la altitud de las montañas del interior también permite ver la nieve a apenas 20 kilómetros del mar. Es una realidad que dio origen a uno de los negocios más boyantes del interior de la provincia durante unos 5 siglos, el del comercio de hielo. Su origen se remonta a la época de los romanos y ha venido siendo una constante durante el paso de los siglos. En esa época, la única forma de conservar el hielo era aprovechando las bajas temperaturas, si bien este hecho solamente se producía en las estaciones más frías o bien en lugares muy elevados. Por suerte, el interior de la provincia de Alicante cuenta con esos lugares elevados en los que situar lo que eran las neveras de aquel tiempo. El paso de los años también trajo consigo una nueva variante del uso del hielo, además de la mera conservación o el tratamiento médico: el lujo. Aquel que experimentaban las familias acomodadas de la costa de Alicante y Valencia, que se convirtieron en amantes de los helados, otra de las tradiciones arraigadas en el interior de la provincia. Ten en cuenta que el hielo curaba, el hielo conservaba los alimentos, el hielo refrescaba a la gente en verano y todo eso, pues no había neveras, no había electrodomésticos, estamos hablando de 1700, y claro, todo eso era importante en la vida cotidiana de todas las personas. Entonces forma parte de la historia de esta comarca y de toda la provincia, porque era dentro de la provincia era la zona que más frío hacía, y donde pues nevaba mucho y se podía copiar la nieve para producir hielo. Las sierras de Sixona, Alcoi, Villena, Onil, el Comtat y la Sierra Mariola guardan todavía hoy el testimonio de los lugares en los que se guardaba el hielo tras cada nevada. Son los conocidos como pozos de nieve o neveros, y de entre ellos sobresale uno, la Cava Gran o Arquellada de Agres, que supone el ejemplar mejor conservado de este tipo de construcciones que, durante siglos, permitieron el tratamiento de enfermedades y que las familias acomodadas pudieran disfrutar de un helado en pleno verano y sin electrodomésticos por medio. Desde luego es un icono de la Sierra de Mariola y desde luego importante en toda la comunidad valenciana, yo diría que en España, porque además tiene unas características de almacenamiento de hielo que no es muy habitual el conocerlo esto. El sistema de funcionamiento de la cava consiste en echar nieve, compactarla para hacer bloques de hielo. Esto se hace por unos huecos en la parte de los muros superior, en la parte aérea hay 6 huecos. Hay que decir que la planta a nivel exterior que nosotros podemos ver es un hexágono. Entonces, por cada uno de los 6 lados hay un vano por el que se arrojaba la nieve. Esos vanos estaban cerrados, evidentemente, con portones cuando no era necesario ya arrojar la nieve. Y tiene una galería semisubterránea por debajo de esos vanos por los que se arrojaba la nieve, y que esa galería queda a unos 10 metros de altura de la profundidad del pozo. Por esa galería, que está orientada al norte, que tiene una planta abocinada, como si fuera de trompeta, más estrecha en la boca que da al pozo y más ancha en el exterior, por esa galería es por donde se extraía los bloques de hielo. La Cava Gran supone el ejemplar más vistoso de cuantos hay en la provincia de Alicante en cuanto a pozos de nieve se refiere. Los datos que se barajan hasta ahora sitúan su construcción en los inicios del siglo XVII, y de hecho las últimas exploraciones han sacado a la luz una piedra de dentro del nevero que lleva escrito el año 1706. Eso supone que, durante 3 siglos, los operarios que trabajaban en él llenaron los casi 15 metros de profundidad que tiene con nieve de los alrededores en cada nevada. Fundamentalmente es que es una obra muy singular, totalmente diferente. También es cierto que hace 300 años, que es cuando se construyó y que estuvo durante mucho tiempo en funcionamiento, pues al menos 70 o 80 años después de la construcción, tenemos datado en 1780 que estaba en funcionamiento, pues vendrían las nuevas tecnologías del frío y a esa necesidad desapareció, la de guardar el hielo, pero la construcción es algo magnífico, es decir, interiormente es circular, en la parte que emerge del suelo, es decir, el vuelo, es hexagonal, y después, aparte, tiene esos arcos imponentes, esos 3 arcos, que son 6 al final, tan imponentes, que lo caracterizan de manera muy especial. Es decir, hoy en día,
Cualquier fotografía que se dé de la Cava Gran de Agres, sabemos perfectamente de qué estamos hablando, simplemente porque esos arcos le han imprimido el carácter que hoy en día tiene y la singularidad y la importancia que tiene. Aparte de que se podían contener ahí en torno a los 1.600 metros cúbicos de hielo. Es decir, no es cualquier cosa, es una cava de las más grandes que hay para almacenamiento de hielo. El tipo arquitectónico de la cava es un vaso que se construye con unos muros, que son los elementos de su cierre del vaso. Esos muros, está excavada en parte en la roca, la cava está construida en una vertiente rocosa. Se excava parte de la roca y ese producto de la excavación se va utilizando para construir el vaso, con objeto de crearle un aislamiento térmico a la zona que no está protegida por la roca de la vertiente, la zona que se ha ido construyendo con esos elementos de la excavación de la roca. Se va rellenando, se crea un muro paralelo a unos 8 o 10 metros y se hace como una especie un aislamiento que le viene muy bien para mantener la temperatura interior. Pero ese vaso tiene que tener una cubierta, tiene que tener una tapa, porque si no también tendríamos un problema de pérdida de frío. Esa cubierta aquí se resuelve con 3 arcos, sabemos que son apuntados, no son de medio punto, son ligeramente apuntados, que comparten una clave. Sobre esos 3 arcos, con esa clave, se coloca un entramado de madera y al mismo tiempo un tablero formado también con ladrillos y la teja al final, se cubre. La forma que tiene ese vaso es troncocónica, es decir, la base tiene menor diámetro que la parte superior. No mucho, 1,5 metros, pero suficiente como para darle una forma de tronco de cono. Tiene una profundidad de 15 metros. Pero la llegada de los nuevos tiempos provocó que, a principios del siglo XX, la Cava Gran de Agres quedara abandonada y que las tejas que cubrían su cierre superior fueran empleadas para otros menesteres constructivos, acelerando así el proceso de degradación al que se vería sometida durante más de un siglo. A principios del siglo XX, el estado de la Cava Gran de Agres llegó a rozar el derrumbe, teniendo en cuenta que los materiales con que fue construido, piedras y argamasa, son sensibles al paso del tiempo y pueden ser invadidos por diversas especies vegetales. Los contrastes de temperatura, al ubicarse a más de 1.200 metros de altura y a merced de las inclemencias del tiempo, tampoco han ayudado a que su conservación sea óptima. Pero al encontrarse en una ruta de paso de varios itinerarios senderistas, la Cava Gran ha ido poco a poco convirtiéndose en el icono más representativo de la Sierra Mariola, constituyendo además el ejemplar mejor conservado de nevero en toda la provincia. Ese es uno de los motivos por los que en 2008 la Diputación de Alicante decidió adquirir para sí el Pozo de Nieve, siguiendo las directrices que obligan a este ente a conservar el patrimonio provincial. Bien, primero hubieron una serie de actuaciones a partir del año 2008 y en el 2011 que dataron todo lo que conocemos hoy de novedades aparte de las históricas. Por ejemplo, una fecha, 1702, en una de las dovelas, que indica más o menos la fecha de construcción del nevero. Y a partir de ahí, ¿qué hace la Diputación con todos estos datos? Pues precisamente poner en valor, primero que nada, rehabilitar todo este patrimonio importante y después ponerlo en valor. Ponerlo en valor a través de la musealización y de poner los medios precisamente para que todo el visitante pueda conocer la historia de este nevero y la historia de la zona. De alguna manera lo que estamos transmitiendo es cultura y potenciando el turismo de la zona y por lo tanto potenciando la economía de estos lugares. La propiedad la adquirió la Diputación en el 2008, pues dentro de las obligaciones de la Diputación está mantener el patrimonio cultural de la Diputación. Entonces, sabiendo que ya estaba adquirida la propiedad, lo que empezamos a hacer es invertimos 60.000 euros en el año 2011-2012 para la limpieza primera y poder los estudios previos al proyecto, pues para luego redactar un proyecto en condiciones para su restauración, que es lo que se está ejecutando ahora, que ha explicado mi compañero don Manuel Moya. Respecto a la importancia, pues por supuesto, todo lo que podamos
recuperar de nuestra historia y de nuestro patrimonio, aparte de ser obligación, es lo que debemos hacer desde las instituciones. Después de 2008, el Departamento de Arquitectura de la Diputación de Alicante ha procedido a evaluar con minucioso esmero cada una de las partes de la Cava Gran para proceder a los trabajos de rehabilitación que mantengan el icono por excelencia de la Mariola en buenas condiciones. Cuando se toma la decisión de reutilizar el material de la cubierta, sabemos que se empleó en el santuario de Agres, en el convento de franciscanos, ladrillos, tejas, sillares, madera. Cuando se toma esa decisión, que estimamos que fue en la segunda o tercera década del siglo XX, pues comienza la degradación más importante. Esta degradación consiste en erosión de elementos estructurales. El pináculo o piña que tiene coronando los arcos se desploma porque ya no tiene el tejado que lo apuntalaba y que le servía de soporte. Se desploma con riesgo de colapso. La piedra sufre las inclemencias del tiempo, está ya al descubierto, todos los sillares, todos los elementos estructurales de los arcos, de las jambas, de los muros, toda la piedra se empieza a erosionar de una manera más acelerada, se pierden juntas entre bloques de piedra, aparece la colonización de vegetales, porque al no tener cubierta ya permite que la naturaleza funcione y se abra camino, y bueno, pues las tapizantes, las trepadoras, las plantas pues van invadiendo. Esto también es un problema de conservación, puesto que viven de la descomposición de los morteros y de la piedra. El objetivo de la rehabilitación es que la Cava Gran llegue a ser visitada, que cualquier persona que pase por este paraje pegado al Montcabrer pueda acceder a su interior y disfrutar de una experiencia única. Pues esto va a ser un museo al aire libre explicando la industria del hielo, la historia, cómo se recolectaba, y también se ha documentado pues desde el registro de la propiedad, desde escrituras, testimonios de los hombres más mayores del lugar, y todo eso pues ha descubierto unos datos importantes para poder musealizar y hacer pues de la Cava de Agres un sitio visitable. Como bien sabéis, se va a poder acceder con una escalera, y claro, pues dentro pues también pues le da otro valor más importante todavía, si cabe, poder visitarla por dentro, y la musealización será con paneles y con cosas, porque será aire libre, con instrumentos que nos permitan pues eso, que perduren en el tiempo, y que la gente pues lo pueda visitar con total libertad, y que conozca también pues la industria del hielo, que era importante y era pues una parte de la economía muy relevante en aquellos tiempos. Y todo ha comenzado con los trabajos de consolidación de la estructura tras evaluar su estado de conservación. La inmensa mayoría de las piedras que componen su estructura están en buenas condiciones, a pesar de los años de expolio que han sufrido el nevero. En la superficie, los trabajos han comenzado por consolidar los arcos y el remate en forma de piña, que ha sido sustituido para que no colapsara la estructura. La Cava Gran fue construida vaciando un enorme volumen de tierra que fue ubicada rodeando la estructura enterrada del nevero para que hiciera de muro aislante para conservar el hielo. Esta parte, de la que se identifican los nervios en superficie, también será tratada para que luzca en mayor medida. Y todo con un objetivo fundamental, la rehabilitación del icono de la Sierra Mariola, que además va a sufrir un proceso de museización para que los visitantes puedan acceder a él. En el proyecto, tomada la decisión de no reconstruir la cubierta, aunque sabemos cómo era, hay fotografías incluso de principios del siglo XX, bueno, pues hay que crear una cubierta, digamos, a los elementos arquitectónicos que se quedan ahora a la vista, y estabilizarlo más la estructura. Por lo tanto, los trabajos, el primer trabajo fundamental es garantizar la estabilidad de la piña, del pináculo que tenemos arriba. Para eso es necesario también el andamio que estamos montando. Para llegar hasta él, consolidar las juntas que existen entre las piezas que forman los arcos, que con la erosión, la lluvia, el viento se han lavado y se han desintegrado, reponerlas, esas juntas, para que vuelvan a trabajar todas las dovelas adecuadamente. Una vez hecha esta operación, quitar el estabilizador provisional que habréis visto que tenemos en la piña superior, quitarlo por fases y consolidarlo ya definitivamente para que ese desplome que tiene no corra riesgos de vencer.
A partir de ahí ya trabajaremos con tranquilidad en la superficie interior del vaso. Tendremos que, en la hiedra que ya la tenemos tratada, la tendremos que recortar y ir consolidando todo el vaso interior, todos los muros interiores, a base de rejuntado de morteros, de argamasas. Una vez hecha esa operación, o simultáneamente, porque eso permite trabajar simultáneamente arriba por fuera, también en la parte hexagonal que comentaba antes, que presenta arriba. Vamos a reponer las cantoneras de las aristas de ese prisma hexagonal, vamos a reponer las jambas de los huecos por los que se arrojaba la nieve. ¿Por qué? Porque tenemos elementos. Cuando hicimos la excavación arqueológica hace un año y pico, pudimos sacar mucho producto del fondo del pozo, del nevero, y con ese producto más otro que podemos aportar, vamos a reconstruir en parte los elementos de sillería de la cava. De esta forma también reconstruiremos los muros en su coronación, subiéndolos quizás un par de hiladas, medio metro, lo que les falta un poquito, no ejecutándolo totalmente, sino haciendo una intervención mínima, que es uno de los criterios que utilizamos, pero siguiendo el perfil de la forma. Si tiene una forma curva, pues le subiremos con esta forma curva. Esos son tratamientos que venimos utilizando en las intervenciones que hacemos en patrimonio. A partir de ahí, la explanada exterior se está ya limpiando, se repondrá el empedrado que tenía, que se ve, en cuanto limpiamos se va apareciendo, para que la superficie vuelva a tomar esa característica de pavimento. La galería por la que se accedía para extraer el hielo la rehabilitamos también, creamos un paso por ella que conduce a la escalera, una escalera metálica, que sin apoyar en ningún elemento estructural del vaso del nevero, construiremos, de tal manera que el visitante podrá bajar al fondo del pozo, de esta manera observar y contemplar el tejo que tenemos allí alojado y bueno, tener esa experiencia de estar en el fondo de un pozo de nieve mirando hacia arriba con el cielo entrecortado por los arcos, interesante. Además, la museización se finalizará con la implantación de paneles informativos, tanto al aire libre como dentro de la Cava Gran, mediante los que explicar cómo funcionaban estas infraestructuras y su importancia en la economía de siglos pasados. El objetivo no es otro que hacer de este enclave un nuevo polo de atracción no solamente para senderistas y ciclistas, sino también para turistas. Y todo a la par que se conserva uno de los emblemas arquitectónicos de la provincia de Alicante. La Diputación ha invertido más de 400.000 euros en estos trabajos desde que adquirió su titularidad hace ya 6 años. Durante este periodo los trabajos no han cesado para conservar el emblema de la Mariola, unos trabajos que llegan ahora a su fase final y que estarán terminados, si el tiempo lo permite, en menos de medio año.